día, como información de antiinflamatorios no esteroidales o AINES, vamos a hacer un pequeño paseo por los diferentes tipos de este grupo de fármacos. Primero entender que hay una membrana celular que está formada por fosfolípidos y por alguna lesión, una inflamación, por ejemplo, una noxa, un daño, libera ácido araquidónico, el cual por la lipoxigenasa se va a transformar en leucotrienios y por otra enzima, que es la ciclooxigenasa, se va a transformar en prostaciclina, tromboxano y prostaglandinas. Entonces, los AINES van a actuar bloqueando esta enzima, la ciclooxigenasa, impidiendo que se formen las prostaciclina, tromboxano perdón, prostaciclina, tromboxano y prostaglandina. Ellas van a tener que ver un poco con los tromboxanos con la formación de un trombo, ¿cierto? Con la coagulación, la prostaciclina con que eh, se produzca lo contrario, ¿cierto? Que haya más posibilidades de que eh, la sangre eh, esté con menos posibilidades de coagular, y las prostaglandinas que van a tener que ver un poco con la reacción que tiene de inflamación, de dolor, de aumento de temperatura, a veces también en relación con respuesta a alergia. Los leucotrienos tienen otra vía de, de interacción, la cual no va a ser bloqueada. Por lo tanto, muchas veces es bloqueada tan fuerte esta ciclooxigenasa que al haber una lesión, en la ruta y el camino que siguen estos productos de degradación del ácido araquidónico van a ir a formar leucotrienes. Entonces, eh, se bloquean para no producir estas reacciones, pero se ve que el paciente tiene como una especie de pseudo alergia porque se empiezan a acumular estos leucotrienes. Esto mismo en un esquema o del néter de farmacología. eh, Vemos esta bicapa de fosfolípidos, en la cual ante una lesión se libera el ácido araquidónico. Esto puede ser bloqueado por los corticoides que vimos en la clase de AIS, antiinflamatorios esteroidales, o potenciado por la angiotensina. La enzima que bloquea acá es la fosfolipasa 2, pero estamos viendo la acción de los AINES, bloqueando la ciclooxigenasa, que del ácido araquidónico se producen algunos productos intermedios, esta prostaglandina G2, que tienen una vida media muy corta, y de ellas se van a formar la prostacilina, el PGI2, las prostaglandinas, por ejemplo, la PGE, la prostaglandina E, la prostaglandina F, y los tromboxanos, como el tromboxano A2. Y por otra vía, las lipoxigenasa, que tienen productos intermedios, van a formar los leucotrienes, como el leucotrieno B4, C4, D4, van a producir una respuesta inflamatoria de diferentes características. Volvamos a los AINES, los cuales eh, algunos grupos que vamos a tratar de entender y clasificar son los salicilatos, que están formados por el ácido acetilsalicílico, o aspirina, el salicilato lisino y metronidazol. Las pirasolonas, como en el fenilbutazona, se ocupa muy poco, y el metamizol o dipirona. Los paraminofenoles que si bien no actúan y no se clasifican muchas veces dentro de los antiinflamatorios no esteroidales, nosotros los vamos a incluir en este grupo por un motivo más que nada didáctico, académico, para poder entender este grupo de fármacos, como el paracetamol y los derivados del ácido propiónico como el ibuprofeno, naproxeno y ketoprofeno. Algunos ejemplos solamente los antiinflamatorios no esteroidales. En los derivados del ácido indolacético como la indometacina, el diclofenaco y el ketorolaco, los derivados del ácido antralínico como el ácido mefenámico y el meclofenámico, los derivados del ácido nicotínico como el clonexinato de lisina, los oxicam como el piroxicam y tenoxicam, y otros como el nimesulide, celecoxib y valdecoxib. Dentro de estos grupos, el, como ejemplo, la aspirina, la dipirona y el paracetamol tienen una baja unión a proteínas plasmáticas. Esto resume en que si un paciente está tomando algún fármaco que tenga una alta unión a proteínas plasmáticas, no va a ser desplazado ese fármaco a las proteínas plasmáticas eh, al dar cualquiera de estos fármacos que acabo de nombrar, aspirina, dipirona, paracetamol, y por lo tanto no se va a producir estas interacciones que a veces complican al paciente. Por ejemplo, que esté tomando eh, un fenitoína como anticonvulsivante y le prescribimos, el paciente le administramos ibuprofeno,
Este ibuprofeno sí tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, va a desplazar eh, lo correspondiente eh, a la fenitoína y por lo tanto va a ser desplazado y va a actuar con una fuerza mucho mayor, provocando quizá una sedación muy grande en el paciente. Lo mismo con un fármaco que puede ser un hipoglicemiante como la glibenclamida, si es desplazada por el ibuprofeno al administrarlo en un paciente que está tomando la glibenclamida, va a potenciar mucho su acción, vale decir, el paciente le puede dar una hipoglicemia. Lo mismo con un anticoagulante oral como la warfarina, el cual, consumiendo warfarina y le damos ibuprofeno, también va a ser desplazada esta warfarina y va a aumentar su capacidad anticoagulante, por lo tanto el paciente puede sufrir una hemorragia. Características principales, antes de hablar de cada uno de los fármacos, el ácido acetilsalicílico principalmente, o no principalmente, va a tener todas las acciones generales, va a ser analgésico, antipirético, eh, antiagregante plaquetario, antiinflamatorio. En cambio, el metamizol va a ser principalmente eh, analgésico, no antiinflamatorio y algo de efecto antipirético. El paracetamol también analgésico, actúa en otro nivel, en otro centro, por lo tanto, una analgesia a veces mucho más fuerte y va a ser un antipirético también importante, no presenta acción analgésica. Por lo tanto, la complicación de estos fármacos es que si les damos una acción analgésica, por ejemplo, que haya eh, un, un golpe, un traumatismo, y que principalmente el problema está causado por una inflamación, estos tres fármacos que acabo de nombrar, la aspirina, dipirona y paracetamol, no van a tener un efecto eh, importante en ese paciente. De los demás fármacos, el ibuprofeno presenta las tres características. No es un fuerte antiadherente plaquetario, pero sí analgésico, antipirético y antiinflamatorio, al igual que el naproxeno y el ketoprofeno. El, eh, el ketoprofeno viene preparado también que presentan una duración de efecto, una vida media más larga. Y el naproxeno daría un poco menos de irritación gastrointestinal. Dentro de los demás fármacos, el, el diclofenaco, aparte de analgésico, antiinflamatorio, poco antipirético, presenta una interesante distribución a tejido articular. La indometacina sí es un fuerte eh, efecto antiinflamatorio, analgésico, pero presenta una de las más altas, una proteína plasmática y presenta muchas reacciones adversas. El ketorolaco principalmente analgésico y vienen preparados inyectables, igual que el diclofenaco. El diclofenaco se puede prescribir también en ciertas cremas, ungüentos, de alguna contusión o un traumatismo. Los derivados del ácido antialgínico como el ácido mefenámico, el cual se utiliza mucho en dismenorreas, eh, inflamaciones durante el ciclo menstrual, que precisamente requieren tratar dolor e inflamación, y por lo tanto ahí nos acordaremos que el ácido mefenámico es principalmente analgésico y antiinflamatorio. En meclofenámico no tan así, es un efecto que no va a ser tan importante el efecto antiinflamatorio. Los derivados del ácido nicotínico, como la cloricina, no, no tiene tantos estudios, no se ocupan tantos países del mundo. Tiene un efecto principalmente analgésico, se utiliza en conjunto con otros eh, medicamentos, por ejemplo, preparados junto con vitamina B para tratar algunas disestesias. Em, el sabor es muy amargo y por lo tanto se recomienda no fraccionar el comprimido para evitar la irritación gástrica o gastrointestinal y también el sabor que es muy desagradable. Los oxicam como el prioxicam y tenoxicam tienen excreción a nivel biliar, tienen un gran ciclo enteropático y el que tiene un mayor ciclo enteropático es tenoxicam. Se puede prescribir cada 24 horas. El hombre piroxicam hay preparado de 10 miligramos cada 12 horas o de 20 miligramos cada 24 horas. El mayor ciclo enteropático del tenoxicam. Y otros, el nimesulida, muy retirada por las afecciones hepáticas que produce, el celecoxib, que es un eh, inhibidor específico de eh, de la COX-2, ciclooxigenasa tipo 2, que es la más inflamatoria, no la fisiológica, por lo tanto genera menor eh,
complicaciones a nivel gástrico. Y el Valdecoxib que se retira porque estos inhibidores eh, específicos de la COX-2 muchas veces eh, presentan más complicaciones a nivel de los aneurismas. Vamos a ir describiendo en este momento en un poco mayor de profundidad cada alguno de ellos. Dentro del salicilato, el ácido acetilsalicílico como la aspirina, tiene un núcleo activo del ácido salicílico. La unión es muy fuerte y irreversible a la ciclooxigenasa, por eso que a veces se empieza a acumular mucho dentro de la cadena los leucotrienios. Y al acumularse los leucotrienios, van a presentar esa reacción que parece una alergia, se denomina una pseudoalergia. Dentro de los efectos aumenta la utilización de glucosa y la producción de lactato. También pueden desacoplar la fosforilación oxidativa, por lo tanto hay menos producción de ATP. Este fármaco es muy estudiado, es unos fármacos que se llevan en las cápsulas espaciales a la Luna. Se han estudiado incluso en prevención, por ejemplo, de cáncer de colon. Eh, eh, Como disminuye la síntesis de AMP cíclico, también participa en las acciones de este en el tejido conectivo. Cuando hay dosis muy elevada, estimula el centro respiratorio y como hay una respiración eh, más acelerada, más amplia, puede causar después una depresión respiratoria, un incremento de CO2 y da por lo tanto, una acidosis respiratoria y metabólica. Si son dosis muy bajas, inhiben la secreción activa del ácido úrico y dosis elevadas eliminan el ácido úrico a nivel de la orina. Lo excretan. El efecto antigrano y antiplaquetario sea para prevenir que se produzcan trombosis en pacientes con esta eh, predisposición y se absorbe muy bien por vía oral porque tiene un pK bajo, por lo tanto en un medio ácido permite que aumente la fracción liposoluble y por lo tanto se puede absorber adecuadamente. Sin embargo, hay formas tamponadas efervescentes que aumentan el pK, el, el pH. No obstante, esta forma efervescente las A2 eh, coloca más cerca de la pared a nivel gástrico y por lo tanto la absorción es más que mayor, es más rápida. En general son 500 miligramos los que se dan cada 6 horas. Hay preparados de 650 miligramos porque en una persona de 70 kilos debería ser la dosis 600 miligramos. Por lo tanto, se recomienda una o una y media aspirina cada 6 a 8 horas. Entonces, he preparado un poco más, con mayor gramaje. Y hay de 100 miligramos que eran las antiguas aspirinas de niños o aspirinetas que ya no se, eh, ya están contraindicadas, pero sí la cardioaspirina para prevenir estas trombosis en estudios que comprobaron que eh, el tomar esos medicamentos en una población sufrían menos de infartos cardíacos y se vio que era esta característica antigradiente antiplaquetaria. Se vio que dosis era la más baja que podría hacer esa acción y se llegó al 81 miligramos, en el cual hay un preparado que viene con ese gramaje. Y dijimos que se hidrolizaban el hígado, liberaban el salicilato, el cual se va a unir mucho a la proteína plasmática albúmina para ser transportado, ya que tiene un pK más bajo, un fármaco de tipo ácido, la distribución es amplia, se elimina en parte sin metabolizar, eh, se elimina más si presentamos un pH alcalino en la orina, vale decir, ante una intoxicación, administramos bicarbonato, si ocurrió hace pocos minutos a nivel gástrico para hacer el lavado gástrico, y si ya se absorbió, se le administra, inyecta este bicarbonato u otro medicamento para bajar el pH y que se pueda excretar mejor. Entonces damos esta aspirina fuerte, 650 miligramos, aspirina con vitamina C, mucho más irritante y así para el estómago, pero tiene esta forma efervescente lo que alcanza a tamponer eso. Y la aspirina de 100, por ejemplo, para eh, prevenir alguna trombosis, eh, cirugía o el mismo gramaje como cardioaspirina para la toma diaria. Hay preparados de ligación prolongada y que son microencapsulados, vienen eh, día 3 miligramos, eh, o el Digren 325, también hay diferentes gramajes. El Lecotrin también que eh, reduce esta irritación a nivel gástrico, ya que se va a liberar a nivel intestinal. Hay preparados que piensan las personas que no son medicamentos, pero que contienen igual la parte de cafeína, con ácido acetilsalicílico de 100 miligramos. O sea, es similar a lo que es una cardioaspirina.
Eh, Puede haber una intoxicación con salicilatos, como decíamos, se absorbe muy bien en medio ácido como el del estómago, eh, y por lo tanto se puede tratar eh, eh, colocando esa superficie donde queremos que no se absorba o que se excrete con un pH un poco más alcalino. Eh, la cafeína se ocupa hace muchos años, decían para un resfrío, eh, para evitar los síntomas del resfrío, pero también para eh, activar y estimular un poco a la persona con la cafeína. Por lo tanto, está contraindicado en niños. Ya hablamos de medicamentos que tienen una menor cantidad o sea, una pequeña cantidad, pero que tienen aspirina, similar a lo que es eh, la cardioaspirina. Y yo lo he preparado en diferentes eh, diluciones, por ejemplo, en jarabe, y decíamos que se metaboliza en parte en el hígado, forman un salicilúrico, un glucurónico también, y el ácido tísico, eh, vale decir, tiene reacciones fase uno y fase 2. Estas formas que se liberan en forma retardada hacen que se absorba mejor, eh, alcanzando esa mejor absorción, pero eh, concentraciones menores, que es interesante para cuadros crónicos. Por decir, para una acción aguda o un dolor intenso, la forma tradicional va a actuar mucho más rápido y la otra va a ser menos eficaz, esta forma retardada. Esta dieta efervescente, mejor, la absorción, menos lesiones gástricas, la excreción también es más rápida al estar la orina más alcalinizada. Entonces, en dolores agudos, por ejemplo, el, el trastorno después de una celebración, de una fiesta, permiten que no se quite el estómago y se quite rápido esa cefalea eh, post-celebración, ¿no es cierto? Y algo debido, por ejemplo, alcohol, en que busca una cefalea intensa al día siguiente, normalmente recurren a esto, duele el estómago, duele la cabeza, se tratan con esta combinación. Ahora, si la concentración plasmática es baja, los primeros efectos van a ser analgésicos, eh, antipiréticos y antiplaquetario. Pero si la concentración es mayor, ya tiene un efecto antiinflamatorio, úrico-súrico. Si ya empieza a llegar a un nivel tóxico, empiezan a haber acúfenos, ruidos que siente la persona, ruidos que no existen. O sea, tiene la sensación de que tuviera algún elemento sonando. Puede llegar a los vómitos, esta hiperventilación que provoca esta acidosis metabólica y respiratoria y, y complicaciones mucho mayores con esta intoxicación aguda. El mecanismo de acción bloquea las prostaglandinas, eh, también en los centros termorreguladores a nivel del hipotálamo y también a nivel periférico, dando efectos antipiréticos, antiinflamatorios y el- en estas dos áreas donde va a actuar. El mismo efecto previene esta sensibilización en los receptores de dolor frente a estímulos mecánicos, un trauma directo o químico. Por ejemplo, un elemento eh, que aumente la acidez y que provoque ese problema. Puede deprimir los centros que estimulan el dolor a nivel subcortical como el tálamo e hipotálamo, entonces tiene un dolor también que disminuye a nivel central. En cuanto a la gastritis, la irritación directa que tiene eh, la tableta sin disolverse, el ácido acetilsalicílico es uno de los efectos intestinales, pero también se elimina al ser absorbida o sea, se inhibe la prostaglandina E2, que es la que da esta protección de muco protector y por lo tanto también va a estar más desprotegido el estómago e irritado directamente. Eh, Porque no hay una inhibición ya selectiva de la COX-2, sino que se inhiben las dos ciclos oxigenasas, la 1 y la 2, es decir, la fisiológica y la inflamatoria, y por lo tanto va a tener esa posibilidad de mayor irritación o lesión a nivel gástrico. Si hay una sobredosis aguda, vamos a tener vértigo, tinnitus, o sea, un sonido como un pito sonando en el oído, vómitos, hipertermia, sobre todo en niños, y puede llegar a convulsiones. El consumo crónico, que consuma una cantidad importante de aspirina durante un tiempo, puede producir también un salicilismo, que es mareo, dolor de cabeza, sudoración, y como duele la cabeza y se siente que está rompido, dice, me voy a sanar con aspirina, el paciente, y vuelve a utilizarlo y se produce este círculo vicioso. En el hígado
va a aumentar las transaminasas eh, y en relación si hay una infección viral. Con este aumento de las transaminasas se puede producir con mayor posibilidad un síndrome de Reye, que es un daño hepático que va a provocar por estas toxinas que salen una encefalopatía y es más común en niños. Por lo tanto, la aspirina eh, en niños está contraindicada y sobre todo cuando están cursando una infección viral. El riñón disminuye la filtración glomerular cuando hay un uso crónico y en dosis más elevadas puede producir la muerte a nivel de las papilas, a nivel renal, papilas renales, o una ya inflamación crónica del tejido intersticial a nivel del riñón. Si se coloca directamente en la piel, hay personas que la colocan en piel para tratar alguna patología, la cual no es una indicación de la aspirina, puede no solo irritar, sino que producir la lisis de las capas, un efecto que era tolítico. En el embarazo se solicita evitar su uso. No hay evidencia de teratogenia, pero sí en dosis bajas en ciertos estadios del embarazo para asegurar una buena irrigación a nivel de las arterias eh, eh, uterina, eh, sí se administra, pero muy controlado y en dosis eh, protocolizada. Relacionado a bajo peso de nacimiento se ve el uso de aspirina en dosis mayores. Puede haber mayor hemorragia a nivel perinatal, se suspende esta aspirina que administra el obstetra durante las semanas previo al parto. También puede prolongar el embarazo. Entonces la dosis, en general, 500 miligramos en una persona ojalá que pese menos de 70 kilogramos a cada 6 8 horas, 100 o 80 miligramos, 81 miligramos una vez al día. Por ejemplo, el preparado que viene de 81 miligramos, que es lo que, y con un recubrimiento entérico, vale decir, protege más el estómago. Otro fármaco dentro de este grupo, el diflunisal, eh, no se metaboliza salicilato, por lo tanto no produce esta intoxicación por salicilato, sería más seguro. Es más potente, 3 4 veces más potente que la aspirina, y tiene efecto analgésico, antipirético. eh, eh, no tiene este efecto antipirético central, no ingresa al sistema nervioso central, entonces eh, no da las mismas características eh, que la aspirina en cuanto a quitar el dolor. Pasamos al otro grupo. El para aminofenol, el paracetamol o acetaminofeno, es un metabolito de la fenacetina que deriva de la anilina, se utiliza en 1893, un poquito después de la aspirina, que ya se empezó, descubre, se utiliza de efecto analgésico, antipirético, similar, potencia de la aspirina, pero no antiinflamatorio. Inhibe la ciclooxigenasa, aumenta eh, eh, la prostaglandina a nivel de la mucosa gástrica, pero no las modifica en las plaquetas y pulmón, y las disminuye en el sistema nervioso central, por lo tanto, eh, tiene mucha discriminación frente a estas ciclooxigenasas de diferentes tejidos. Eh, por lo tanto, como tiene más prostaglandina a nivel de mucosa gástrica, menos irritante gástrico. Eh, las disminuye el sistema nervioso central, mayor efecto analgésico. Eh, se absorbe en el intestino delgado. Hay preparados rectales, pero un poco más lenta la absorción. También está más en niños, hay que ver que la latencia va a ser mayor del inicio del efecto. Hay comprimidos, como decíamos, de 500 miligramos, igual, cada 6 cada 8 horas. Y otros preparados para pediátricos de 80 miligramos, 160 miligramos, o presentaciones en gotas, eh, cada ml son eh, 100 miligramos. Hay jarabes en que vienen cada 5 ml 160 miligramos o cada 5 ml 80 miligramos. Una disponibilidad buena, se absorbe bien, se metaboliza en el hígado. eh, el resto eh, se metaboliza por oxidasa mixta, citocromo P450, se transforman en un metabolito muy reactivo que es atrapado, inactivado por el glutatión y se conjuga con cisteína y con el ácido mercaptúrico. Pero esta dosis elevada puede ser un daño directo, provocando incluso necrosis hepática, con dosis de
de 10 gramos, que no es una dosis muy, muy alta, empieza a ser hepato tóxico. Eh, por lo tanto, es un medicamento bastante seguro, pero en dosis terapéutica. Eh, Varias marcas comerciales y varias preparaciones, y a veces con mezcla, por ejemplo, en antigripales. Medicamentos que no se distribuyen en Chile, que a veces eran bastante eficientes en su accionar. Entonces hay que estar atento también a qué medicamentos se encuentran en cada país disponibles, eh, para poder y ver cuál es más recomendable al paciente que cada uno va a atender. Pasamos al otro grupo, derivado aspiracionólico. Esta es una marca comercial de este metamizol o dipirona. Y también desde 1883 se, eh, se da el metansulfonato sódico o magnesio con la noramidopirina, el que está relacionado con la tepirina. No importa tanto el nombre, sino que sabe que es bastante antiguo. Es muy analgésico, su efecto principalmente ese. A nivel del sistema nervioso central, incrementa el umbral doloroso, bloquea la entrada de calcio al receptor de dolor, relaja un poco la musculatura lisa, por lo tanto vienen mezclas de preparados con eh, eh, anticolinérgicos para los cólicos a nivel abdominal. Y en las plaquetas inhibe en forma competitiva la ciclooxigenasa, no es un efecto irreversible no marcado como la aspirina. Se administra tanto por vía oral, rectal, inyectable, y la vida media está aumentada en el embarazo en pacientes hipotiroides, no, ya no se eh, da en ellos. La dosis de 300 miligramos en el adulto. En la excreción de clearance está reducido en el paciente que consume propranolol, alteraciones, por ejemplo, cardíacas o cardiovasculares o vasculares. Eh, no tiene interacciones con los anticoagulantes orales porque la proteína plasmática es baja, como decíamos al inicio. Tiene buena tolerancia gástrica, eh, se asocia con eh, agranulocitosis y anemia, mayor riesgo en mujeres de edad avanzada. eh, si bien es de baja incidencia, pero sí es un medio de alerta en pacientes que ya presentan predisposición o que tienen este tipo de anemia, no se le prescribe este metamizol. También leucopenia, o sea, muy afectada todo lo que es la fórmula sanguínea, eh, y puede dar incluso erupciones cutáneas. En dosis alta, el paciente presenta decaimiento, está confuso, hipotensión, y puede llegar en el caso de una intoxicación aguda, a convulsiones, incluso el paro respiratorio. Aquí vemos que si de 300 miligramos comprimidos, hay presentaciones que vienen de 500 miligramos. Los supositorios son de 250 miligramos y hay ampollas inyectables de 1 gramo cada 1 o 2 cc según la presentación. Otro medicamento es la fenilbutasona, bastante antiinflamatorio, analgésico, antipirético, úrico-súrico, pero las reacciones a veces son muchas y graves. Anemia, granulocitosis, erosiones, daño renal, por lo tanto, se prescribe muy poco. Otros medicamentos del derivado del indolacético, como la indometacina, inhiben. El que más se une a las proteínas plasmáticas, mayor porcentaje, inhibe la ciclooxigenasa y tiene muchas reacciones adversas. Cefalea a nivel frontal, mareo, desorientación, intolerancia digestiva, anemia plástica, granulocitosis, peligro de cierre del ducto arterioso si se da durante el embarazo. Eh, la acemetacina tiene mejor tolerancia digestiva, el sulendaco mejor tolerancia aún, en menos reacciones adversas. Esto sí se prescriben un poco más en casos específicos. Pero el que nosotros vamos a ver que consume y se prescribe es el diclofenaco, que se puede administrar tanto oral, parenteral, rectal y tópico, como decíamos, en ungüento. Tiene una distribución interesante en articulaciones. Eh, por vía oral tiene un efecto importante el primer paso, eh, pero a las 4 o 5 horas los niveles de nícleo sinovial, ¿vale? En las articulaciones son incluso mayores que los plasmáticos. Entonces, en alteración a nivel articular, lesiones de deportistas, a nivel de ligamento periodontal reinflamatorio, actúa muy bien. Las dosis son 50 miligramos cada 8 horas, pero los preparados van de 25 a 100 miligramos. Hay preparados de liberación prolongada también. La eliminación es mixta por excreción renal y hepática. La vía media, 1 o 2 horas, no es tan larga.
Otro es el ketorolaco, que es más analgésico que antiinflamatorio, tiene efecto antipirético, antiagregante plaquetario y la biodisponibilidad es bastante buena. Casi no atraviesa la barrera hematoencefálica y presenta reacciones adversas, dispepsia, vómitos, diarrea, mareo, cefalea, sudoración. Puede elevar las transaminasas a nivel hepático y por lo tanto prolonga el tiempo de ovulación. Y cuidado al hacer un procedimiento quirúrgico si está ha consumido antes este medicamento. Altera la función renal con uso prolongado. El ketorolaco, eh, si bien tiene un poco efecto antiinflamatorio, eh, tiene un gran efecto analgésico al actuar en- a nivel del sistema nervioso central, sobre todo después de administrarlo parenteralmente. La metabolización hepática eh, se conjuga y solo un pequeño porcentaje es excretado en forma inalterada en el riñón. El ketorolaco presenta eh, dispepsia, vómitos, diarrea, mareos, cefalea, sudoración como efecto de reacciones adversas. Puede elevar las transaminasas y el tiempo de ovulación también, y deteriorar la función renal cuando se ocupa en forma muy prolongada. Si se administran comprimidos son de 10 miligramos cada 8 horas y en forma parenteral 30 miligramos también cada 8 horas, cada dosis. El etodolaco pareciera tener más selectividad por la ciclooxigenasa articular y tener menor alteraciones gastrointestinales. Las oxicams tienen actividad antiinflamatoria, antipirética y analgésica y también se administran por vía oral parenteral y tópica. Como el piroxicam, que tiene una circulación enteropática importante, una vida media muy prolongada, y el tenoxicam, mayor vida media todavía. El piroxicam de 10 a 20 miligramos se administra y el tenoxicam tiene menos reacción adversa que la aspirina. eh, Puede provocar incluso eh, alteración a nivel renal importante en ambos medicamentos. Por lo tanto, la sobredosis hay que tener bastante atención. Vamos también es de cuidado en pacientes que, por ejemplo, que presentan les- características de asma. El ácido mefenámico, decíamos que tenía efecto antiinflamatorio y analgésico, era la dismenorrea, y las reacciones similares a los demás antiinflamatorios. El meclofenámico es eh, más antiinflamatorio que analgésico, poco antiagregante plaquetario, y lo que tiene interesante no se altera su absorción si está presente alimentos antiácidos en el estómago. El clonixinio, como que es un derivado del ácido nicotínico, se administra eh, en una forma compuesta de clonixina tolicina. Eh, es analgésico, 125 miligramos en comprimido, 100, 100 a 200 miligramos en el preparado inyectable. Tiene un muy buen efecto analgésico, pero provoca dolor en el sitio de inyección, ya habíamos dicho ese sabor amargo e irritante, y puede provocar mareos. Se utiliza en pocos países. Otro, habíamos mencionado que el nimesulide presenta dentro de sus características eh, alteraciones hepáticas y por lo tanto está muy en retirada. El meloxicam es un inhibidor que es más selectivo contra COX-2. Inhibe COX-1 y COX-2, pero más la COX-2. Entonces irrita poco el estómago y no presenta algunas reacciones adversas de los COX-2 específicos, como que habíamos dicho de algunos que se habían retirado al mercado. Según el 98% de las proteínas plasmáticas, tiene metabolización hepática, tiene excreción renal también, una vida media prolongada, por lo tanto se dan 7,5 miligramos cada 12 horas o 15 miligramos cada 24 horas. Hay supositorios de 15 miligramos, soluciones parenterales de 15 miligramos cada dosis y presenta a veces reacciones de hipersensibilidad que son de cuidado. O el paciente relata que tiene somnolencia, cefalea y vértigo. Y el celecoxib, que decíamos que es un COX-2 ya específico, eh, que inhibe, por eso el nombre que le pusieron, 100 a 200 miligramos cada 12 a 24 horas. Y el valdecoxib ya en retirada. Estos derivados de ácido propiónicos todos son similares en efectos analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y antiagregante plaquetario. Em, y no hay correlación directa en cuanto inhibe la ciclosinasa con el efecto y la eficacia analgésica antiinflamatoria. O sea, si se mide en vitro cuánta unión tiene y qué efecto clínico se ve, no hay una correlación directa. Entonces,
puede que haya también otros mecanismos de acción no dilucidados que expliquen esto. Tiene una eficacia moderada en cuanto a la parte analgésica y antiinflamatoria. eh, Se absorbe completamente por vía oral. Los alimentos reducen la absorción. Hay preparados rectales que tienen una absorción bastante irregular. No siempre se absorbe lo mismo y es lenta. Tiene mucho las proteínas plasmáticas, pero alcanzan altos niveles de concentración a nivel de líquido sinovial. Atraviesa la red placentaria y la leche materna, si bien no asociado a efectos teratogénicos, pero sí eh, de cuidado. El naproxeno tiene mejor tolerancia gástrica, se absorbe rápido se relata una eficacia similar a la aspirina con menos efectos colaterales. Incluso hay una presentación tópica también para, por ejemplo, contusiones. 550 miligramos cada 6 a 8 horas y un preparado para personas de menor peso o niños de 275 miligramos. El ketoprofeno tiene buena biodisponibilidad. eh, secreta por vía renal como un metabolito, un glucurónico que ya es inactivo, es irritante gástrico, eh, y hay preparados parenterales. Eh, en proceso agudo se administra este preparado parenteral. También hay preparado transdérmico para contusiones, por ejemplo, y reacciones adversas gastrointestinales o hipersensibilidad a nivel cutáneo. El ibuprofeno tiene buena tolerancia gástrica, por eso que a veces en medicina se da en forma eh, para los crónicos, pero en odontología no estar dando preparados inyectables funciona mejor en proceso agudo el ibuprofeno. La disponibilidad se afecta poco por la administración conjunta con otros antiácidos, lo que es interesante para los pacientes con gastritis, y la excreción es bastante rápida y completa, preparado de muchos gramajes, 200, 400, 600 y 800. Promedio con un olor no muy alto, 400 miligramos cada 8 horas es adecuado. Eso para que podamos viajar en, en el conocimiento esto de los antiinflamatorios eh, no esteroidales, pero que sirva como inicio del estudio de esta fármaco. Nos vemos en el siguiente eh, unidad que va a ser de antiinflamatorios esteroidales, los corticoides.